Hoy en Periodista Digital contamos con el inmenso honor de tener aquí sentados junto a nosotros a don Fernando García de Cortázar, uno de los grandes historiadores contemporáneos y ensayista, una de las personas además que ha reflexionado más sobre qué es España, sobre la nación española, y que después de una amplia obra en el ámbito del ensayo se lanza al terreno de la ficción con Tu rostro con la marea. Bienvenido. Pues bien hallados y encantado de estar en este medio. Bueno, don Fernando, este libro es un libro de ficción, pero muy apegado también a la historia. A veces nos lleva allí, otras veces hay referencias a la España de la Restauración, a la España de Primo de Rivera, a la República, a la Guerra Civil, el franquismo. Hablamos de décadas convulsas, la primera mitad el primer tercio del siglo XX y bueno, incluso los últimos años del XIX. ¿Cómo influye esta historia tan convulsa en la España actual? Bueno, ha influido y bueno, siempre pensamos que el pasado pesa sobre nuestro presente, y en esta novela, Tu rostro con la marea, lo que he querido hacer es un poco eso, una historia del tiempo, es una historia del tiempo que se vive pues cuando ya ha pasado, una historia del tiempo que se vive, por ejemplo, en una situación de incomodidad, en una situación poco feliz. Y yo, que soy tan amante de la literatura y por eso me lanzo ahora a la ficción, pero la ficción literaria, puedo poner como ejemplo pues el canto quinto de la Divina Comedia de Dante, cuando el Dante en el infierno se encuentra con Paola de Rimini, y eso ya es el gran ejemplo de lo que quiero decir, y Paola de Rimini le dice esa frase, la dice en un maravilloso italiano, y yo la digo en español: no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz cuando se está viviendo una situación desgraciada, en la miseria. Entonces, en este libro, que, como digo, es ese periodo que tú has descrito, desde 1914 hasta la Segunda República Española, hay muchos personajes que nos empapan de nostalgia. No es mi nostalgia, yo soy un historiador optimista, sino son ellos los que desde una situación dramática como es este periodo, pues están acordándose de un tiempo más feliz para ellos. Pero no solo transcurre en España. Por poner otros escenarios que figuran, solo unos pocos, porque figuran más, nos encontramos referencias a México con el Imperio de Maximiliano. Nos encontramos que el libro nos hace viajar a la Polonia entre guerras, a la Rumanía de los años 14 y 15, a la Italia fascista, al inicio del fascismo. Bueno, también hay referencias, hablábamos antes, afuera, o a Ucrania, también, bueno, hay más referencias, Buenos Aires, hay una gran cantidad de escenarios. ¿Cómo afrontó usted el reto de documentar tantas épocas y tantos lugares tan distintos del mundo, sobre todo de Europa, pero también de otros continentes? Sí, bueno, partía ya de una ventaja inicial respecto de cualquier novelista al uso, que era mi condición de historiador del mundo contemporáneo, ¿no? Y además yo quería hacer una novela centrada en el centenario también de la Primera Guerra Mundial, que estamos ahora, ¿no? Y entonces me obligó a ir a esa serie de escenarios, labor, como tú destacas, ímproba, porque claro, una cosa es una mención que los podemos sacar de un libro de texto, pero otra cosa es esos escenarios y una trama que tiene que ser verosímil, y para que la trama y el escenario sea convincente para el lector hay que conocerlo bien, ¿no? Y muchas veces me ha obligado incluso a ver esas ciudades, para ver determinada avenida, para recordar un antiguo café. Y además este libro yo creo que introduce algo que para mí es muy importante respecto de la literatura española. Es que mi protagonista, Ángel Vigas, en esta novela Tu rostro con la marea, es un diplomático con vocación literaria que ha escrito 2 libros y que participa en los cenáculos literarios de Bilbao y de Madrid. Y en estos cenáculos literarios se encuentra con personajes como Sánchez Mazas, pero también personajes como Galdós, como Valle Inclán, etcétera. Y entonces me ha obligado a mí a ahondar en la literatura de Galdós, en la literatura de Valle Inclán, para que Galdós y Valle Inclán, que hablan en mi novela, pues hablen pues como hablaban en realidad en su veces época. Con unas humoradas, claro, tremendas, ¿no? Incluso, ahora ha dicho usted de los cafés, permítame una reflexión. Es verdad, en su libro los cafés juegan un papel fundamental. Sin embargo, bueno, incluso hay quien ha escrito sobre la importancia del café en la cultura europea.
Sin embargo, eso es una impresión propia. Me da impresión cuando uno viaja por Centro Europa, el café sigue siendo una institución importante. Algo hermoso. Incluso el modo de servir un café en Centro Europa, en su bandejita, con el vaso de agua, una pequeña galleta y tal. O sea, uno parece que en España esta importancia del café se ha perdido. Sí, sobre todo yo creo que se ha perdido algo que continúa, como dices tú muy bien, en la Europa central, pienso en Viena, que es el café como sede y como centro de una tertulia literaria o de una tertulia política. Que esto es importantísimo en la historia de la democracia y del liberalismo en toda Europa y en España también, ¿no? Hay que pensar cómo los partidos políticos del siglo XIX nacen de la prensa y nacen también de las tertulias, nacen que tenían lugar muchas veces en cafés, ¿no? Y entonces es una pena porque todavía se mantienen casi como restos arqueológicos a uno de esos cafés en los que se dice aquí se reunían determinados personajes, y todavía hay algunos intelectuales y hombres de letras y hombres de política que suelen hacerlo, siguiendo un poco esa costumbre, ¿no?, de el café como centro de la reflexión literaria o de la reflexión política. Sí, pero también vemos alguno histórico como la célebre y literaria también retratada en la literatura, la Fontana de Oro, convertido en bar de copas. Claro, sí, esa es la pena, ¿no? Es una especie de sacrilegio, ¿no? Es como si de repente vemos la Catedral de León y se convierte en un gran salón de baile, ¿no? Sí, usted lo decía, por su libro pasan Valle Inclán, Pérez Galdós, Agustín de Foxá, Pérez Ayala, Sánchez Mazas, muchísimos personajes, no solo literarios, históricos, hazaña, hay políticos, hay hombres realmente importantes y en muchos casos una magnitud cultural fundamental. ¿Quedan hombres así en España? ¿Hombres y mujeres de esa talla? No, yo creo que no. Además aquí pues han sido reunidos no al azar, sino han sido reunidos con una intencionalidad, ¿no?, de recoger esa gran aportación literaria de España al primer tercio del siglo XX, un poco de la mano siempre de mi personaje. Como digo, que es un personaje que le interesa la política porque es diplomático, le interesan las relaciones internacionales, pero también le interesa la literatura, y por eso esta parte de la obra recoge grandes aportaciones de Galdós o de Sánchez Mazas, los de Fossá, como usted ha dicho, Curcio Malaparte, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que esta combinación de escenarios fascinantes, de escenarios deslumbrantes, de llevar al lector también al ejercicio literario a través de mi esfuerzo literario, pero también a través de la aportación literaria de mis personajes, pues yo creo que sitúa la novela, por lo menos en una novela ambiciosa. Yo creo que es una novela muy ambiciosa por lo que trata de recoger, y es una novela en la cual yo también quiero que se me juzgue por mi pulso literario. Yo cuando he leído novela, tampoco he leído tanta, he leído novela clásica, he releído a los clásicos, pues yo siempre he leído autores que traten de escribir bien, porque siempre hay que mejorar en los que escribimos, ¿no? Y por eso me gustaría también que mis lectores valoraran ese esfuerzo literario, ese esfuerzo más allá de una trama apasionante, como no, de espías, de conspiración política, de delación, de amor, etcétera. Más allá de eso, que creo que la novela tiene que tener esa fuerza, diríamos, de captación, de interés y de llevar al lector donde quiere el autor, que también, pues, el autor quiere llevar al lector a un terreno también muchas veces sentimental y emotivo, y eso hay que conseguirlo con pulso literario. Y además lo hace con un estilo muy difícil, porque hay que decir que no es una novela lineal donde se va contando una historia, sino que se cuenta a través de los papeles donde se transcriben entrevistas, conversaciones, se transcribe a través de diarios de sesiones de las Cortes, a través de telegramas, a través de cartas. Es realmente un género bastante... Afrontar así una historia es muy complicado. Pues sí, yo le agradezco. Espero que la complicación no sea complicación para el lector, porque espero que no, porque desde el comienzo yo he definido las claves de la novela, y cada capítulo puede tener, diríamos, un desarrollo apasionante, emotivo, vigoroso literariamente y vigoroso políticamente, de tal forma que, por ejemplo, si usted me obligara a elegir alguno de los capítulos, alguno de las entrevistas que se hacen
para contar determinadas épocas de la historia de Europa, pues yo señalaría la Italia de Mussolini. Claro, mi protagonista, Ángel Vigas, va a Italia destinado por la Embajada Española y allí se encuentra con el pleno fascismo. Y es un hombre que llamativamente, como se le describe en la obra, no se muerde la lengua. Y va a tener una serie de complicaciones precisamente porque no se muerde la lengua, cosa que no es habitual esta conducta en un diplomático, que más o menos pues tiene a gala no entrar ni opinar sobre el país en los cuales está viviendo. Y entonces ahí parte algo muy importante de la novela que yo no quiero ahora descubrir, ¿no? Pero bueno, la complicación decía como autor, porque efectivamente es una novela de muy fácil lectura. Si me permite, a mí me impresionó, es un fallo mío, quizás yo no sabía exactamente cómo se había producido el asesinato de Canalejas, y ver ese relato a mí me impresiona, o sea, de que un presidente del gobierno va andando por la Puerta del Sol sin escolta, o sea, imagen impensable actualmente, y se para tranquilamente a mirar un escaparate el mapa de la evolución de la guerra. Me parece un relato realmente sorprendente y llamativo. Hombre, algo hemos avanzado, por cierto, cuando ya por lo menos no se asesina a los presidentes del gobierno en España. Bueno, esperemos que no y que acabe. Bueno, que y no fue el único. Bueno, imagínense, Cánovas, Canalejas, Tato, antes Prin, después Carrero Blanco, etcétera. O sea que no podemos, diríamos, vanagloriarnos de una historia, bueno, que es una historia dramática también como la de muchas naciones. No hay que olvidar que esta guerra nace también con un asesinato, ¿no? La Primera Guerra Mundial nace con un asesinato en Sarajevo, ¿no? O sea, un asesinato real en Sarajevo, ¿no? Bueno, de hecho se dice, es una historia dramática como de las naciones. A veces no tiene usted la impresión, le pregunto si es así o no, que los españoles pensamos que somos la excepción cuando no lo somos, o sea, pensamos España como un país fratricida. Bueno, la realidad es que muchos países europeos han tenido sus guerras civiles que a veces se han entremezclado con conflictos internacionales, han tenido historias traumáticas de asesinatos políticos. ¿Somos tan excepcionales como pensamos? No, yo creo que no. Somos un país típicamente europeo. No, es un país europeo con ciertos problemas. Por ejemplo, en el siglo XX yo creo que ha marcado mucho la actualidad española el hecho de que España es el único país así europeo de nuestro entorno que ha tenido una guerra civil en el siglo XX, digo en el siglo XX, quitando todos los problemas en torno a los Balcanes, etcétera. Pero ni Francia, ni Inglaterra, ni Italia han tenido una guerra civil como nosotros tuvimos en pleno siglo XX, ¿no? Y eso vemos claramente que ha marcado mucho la actualidad española. O sea, yo creo que eso habría que definirlo en el momento de ciertas singularidades que hay en España. Respecto de la separación o del sectarismo o de la derecha y la izquierda, yo creo que viene muy marcada por un enfrentamiento claro en pleno siglo XX, que es la guerra civil. Pero ciertamente no, y además toda mi bibliografía ya muy amplia, más de 60 libros, pues he tratado de destacar lo que tú dices, que España no es singular, ¿no? Es decir, podemos recrearnos en algún tipo de pasiones españolas, pero no es singular, sino que pertenece con pleno derecho a esta Europa actual y esta Europa liberal. Sí, y en una España como la actual, donde parece que estamos olvidando la historia, con tantas cosas, ¿no? O sea, el nivel cultural lamentablemente es el que es, sobre todo entre los jóvenes. Cuando una novela como esta, muchas veces realmente, o sea, se fusiona la realidad histórica con la ficción, ¿no se corre el riesgo de que algún lector pueda terminar confundiendo lo que es la ficción de la historia de Ángel Vigas con la historia real de España? Tengo un testimonio de que puede, efectivamente, una personalidad relevante que le emocionaba la novela, fue a mirar si Ángel Vigas pues era un personaje real. Pero yo lo digo claramente en la nota bibliográfica, que es muy extensa en mi libro, para decir lo que he tomado, de qué fuente lo he tomado y qué personajes son reales y qué personajes son de ficción. Aunque yo suelo decir que un personaje de ficción, cuando ya está en la novela, ya es un personaje casi real. Por eso es lo bueno, que alguien me diga que, pues es un personaje real. Pero es que probablemente igual tiene razón. Nosotros no hacemos la geografía del Quijote como si el Quijote hubiera recorrido determinados lugares de La Mancha y Dulcinea hubiera nacido en tal sitio o en tal otro. Bueno, pues eso ocurre a veces, ¿no? Que la ficción, si está bien llevada, acaba convirtiéndose en realidad. Lo que sí es claro es que yo, en la nota, ya invito a mis lectores, si quieren, a leerla cuanto antes, yo ahí digo claramente
qué personajes son puramente de ficción y qué personajes también, bueno, reales. Se les ha adjudicado una cierta licencia literaria, ¿no? Por supuesto, sin falsear nada de ellos, pero se les ha tratado a través del prisma de la literatura. Permítame decirle, me da la impresión que usted hace un retrato duro también, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de la burguesía vasca en todo Portugalete, Bilbao. Le hace un retrato duro de la burguesía vasca, como próxima al poder muchas veces. Al poder da igual quién mande, da igual quién mande. Eso sigue siendo así, y si es así, ¿qué responsabilidad tiene la gran burguesía vasca que estuvo en su tiempo con Franco, antes con la República, antes con Primo de Rivera, en la situación actual y en la existencia de ETA también? Bueno, yo creo que la gran burguesía vasca en la existencia de ETA poca. Es decir, bueno, ha podido ser más que por comisión, por omisión. Es decir, fueron años de plomo, años terroríficos estos, en los que ellos fueron los principales afectados muchas veces. Muchos abandonaron el lugar donde se había producido esa riqueza y fueron a otros lugares de España, como sabemos, ¿no? Lo que es claro es que la burguesía es importantísima y alguna vez, diríamos, plantea problemas al poder político, no solo en ese sentido que dices tú de apoyo, sino a veces en el caso vizcaíno, mucho más que en el caso catalán, pues plantea sus propios candidatos al gobierno. No contento con los candidatos que el gobierno plantea en una época de caciquismo, pues los altos burgueses vascos dicen, no, nos interesa, y ellos mismos se hacen políticos, que es lo llamativo. Ellos, grandes empresarios, dicen, para garantizarnos más, muchas veces, el proteccionismo del Estado, vamos nosotros a convertirnos en políticos, como se dice también en esta novela, que, como digo, se inicia con un personaje de la alta burguesía vasca, pero enseguida se difumina esa burguesía, puesto que lo que nos interesa recoger es su actividad como diplomático, literaria, dentro de otros escenarios, ¿no? Sí. Pero está muy presente, como digo, su escenario inicial, que es la margen izquierda y derecha de la ría de Bilbao. Y lo que dice usted de poner candidatos, ¿no? O sea, la piña que habla, ¿no? Claro. Son de decir quién. Tremendo. Permítame una pregunta complicada que no sé si se puede responder en pocas frases. Y se lo voy a robar. Pero uno es listo, o sea que, aunque sea complicada la pregunta, puedo responder, ¿eh? Seguro, porque además usted es la persona que seguro que puede responder. Seguro que voy a responder. Seguro que usted es la persona adecuada y por eso se lo hago. Y la robo de un título de un libro de Lain Entralgo. ¿A qué llamamos España? No, sí, bueno, por supuesto. Lo que antes de eso, de este libro clásico de Pedro Lain, llamativamente diría que no hay ese esfuerzo actual por parte de los intelectuales para afrontar el tema español. Y si hablamos de la gran crisis, esta crisis económica que tiene, por supuesto, unas repercusiones mucho más allá de lo económico, en el cambio de actitudes, en el cambio de valores, etcétera, yo creo que cuando a los periodistas, que les gusta siempre establecer estos paralelismos, yo suelo decir que esta crisis se diferencia de otras, por ejemplo, la gran crisis del 98 español, que no tuvo esa cosa económica, sino al contrario. Hay un 98 de oro, porque se reincorporan al circuito español una serie de capitales americanos o filipinos, etcétera, ¿no? Entonces la diferencia es que en ese momento hubo una serie de personas que se preguntaban por España y decían, ¿qué es España y cómo podemos seguir construyendo España? Porque más allá de ese esencialismo, hay que recordar la definición de Renan sobre la nación, que es un plebiscito diario. Hay que construir España. Y vemos que los nacionalistas catalanes y los vascos construyen día a día España. En cambio, de nuestra parte, yo creo que no se sigue construyendo España. Y entonces reflexiones como la de Lain Entralgo, Julián Marías, coetáneo de él, etcétera, pues yo creo que no se están dando ahora. O somos excepcionalmente algunos pocos los que nos afrontamos continuamente eso y los que ponemos el dedo en la llaga de esta gran impugnación de España que se está produciendo como nunca se había producido. Eso hay que recordar, que la impugnación de España desde el ámbito del nacionalismo catalán nunca se había producido. Se habían producido distintas visiones de España que dramáticamente se van a enfrentar en la guerra civil, pero nunca esa negación de España que ahora estamos viendo. Y tampoco, yo creo, se había visto este silencio, yo creo, del pensamiento, este silencio de los intelectuales
ante esta realidad de impugnación de España. Sí, porque usted habla de impugnación de España. Hay un fenómeno, a mí me da la impresión, esto es una impresión personal una vez más, de que a diferencia de otros nacionalismos, otros secesionismos en otras partes, no es que diga que haya nacionalistas catalanes o vascos que digan yo soy catalán y tú eres español, yo no soy español, sino que a veces se niega la misma esencia de España. No es que se diga, no es que yo no soy España, sino España no existe. Y entonces los españoles no catalanes o no vascos quedamos como, ¿entonces qué somos? No, claro, el problema es ese. Es decir, porque usted puede no sentirse español, está en su derecho, como puede usted sentirse escritor y no lo ser. Me digo, es un problema de sentimiento, no serlo, ¿no? Pero el problema es cuando nos niegan a los demás la capacidad de ser españoles. O sea, España no existe. No es que ellos no se sientan españoles, sino que además, como dices tú muy bien, según ellos, España no existe. España es una ficción, podemos hablar de Estado, pero no podemos hablar de nación con esa connotación sentimental e histórica que ellos se adjudican a sí mismos, los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos. Efectivamente, ellos nos niegan a nosotros. Y llamativamente, como estamos viendo, ese nacionalismo durante estos años ha construido también pues el estado del bienestar o del no bienestar con sus votos en las Cortes. Es decir, no quieren hablar ni pensar que existe España, pero deciden sobre lo que los españoles van a hacer durante 4 años a través de su voto en el Congreso, ¿no? Sí, y bueno, dentro de esa negación pues está la historia, la tergiversación de la historia. Usted en un texto decía, bueno, pues relacionaba los cuadros con la historia, un libro. Entonces usted ponía el caso, por ejemplo, el mito de la modernidad catalana. Y entonces usted recordaba que Cataluña era la Cataluña de los requetés, ¿no? Y el tercio de Montserrat, y eso no era la antimodernidad. O los realistas de Vic, sí, claro. Es la antimodernidad. O estos relatos donde la guerra de la sucesión se convierte en una guerra de invasión española de Cataluña, o hay quien cuenta la guerra civil en términos de... de nuevo, no hubo una guerra civil, hubo una invasión de España de Cataluña. Esa tergiversación de la historia, ¿cómo consigue ir calando y que se vaya aceptando? Sobre todo en las zonas donde se cuenta que es Cataluña y donde se enseña que es Cataluña, el País Vasco, pero también la compran, por utilizar un término mercantil, la compran muchos españoles de fuera de esas partes. ¿Cómo consigue calar esa historia? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, quizá la Biblia, seguro que tiene razón cuando decía que el número de imbéciles es casi infinito o infinito, ¿no? Entonces, yo también me pregunto eso, porque ellos están cumpliendo su guión, los nacionalistas, de afirmar la nación, y la nación la afirman a través del mito de una historia adulterada, de una historia de enfrentamientos que no los hubo entre Castilla y ellos, o entre España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es cómo no hay respuesta a eso. ¿Cómo no hay respuesta desde los que creemos en la realidad de España y en el sentimiento de España? No respondemos esas barbaridades, ¿no? Y sobre todo que encuentran eco en determinados tertulianos que piensan que es mucho más moderno aceptar ese tipo de reivindicaciones nacionalistas catalanas a vascas, cuando en realidad es una especie de nuevo carlismo. Sí. No hay que olvidar que es mucho más moderno hablar de una nación constitucional que no hablar de derechos históricos que se fundamentan en los derechos de los muertos. Reconocer derechos históricos ahora sería reconocer los derechos de los muertos sobre los vivos. Mire, la historia no da derechos. Da derecho a las constituciones, es decir, nos dotamos nosotros de derechos a través de constituciones, no a través, como digo, de lo que ha pasado durante los siglos, etcétera, etcétera. Y entonces creo que el drama español es la poca defensa que se encuentra en los ámbitos de los que no creen en el nacionalismo catalán o el vasco, sino que creen en España. Qué mal se defiende. Yo creo que eso es claro, qué mal se defiende. Bueno, incluso a veces en esta tergiversación de la historia y al mismo tiempo negación de la españolidad del resto, nos encontramos ya cosas realmente aberrantes, como el historiador subvencionado catalán, no recuerdo el nombre, que le pagan fondos públicos para decir cosas como que el Quijote fue escrito en catalán y que Cervantes en realidad era catalán y que Castilla destruyó los originales y lo tradujo al castellano, que Teresa... es ciencia ficción maravillosa. Santa Teresa de Cruz también era catalana. Cristóbal Colón era un príncipe catalán.
Bueno, hemos llegado a veces ya a cosas, o bueno, y eso ya nos afecta como españoles, o que la bandera de Estados Unidos es una adaptación de la señera, porque fueron las tropas catalanas las que expandieron por Estados Unidos. Ya. Todo esto, ¿cómo podemos llegar a este punto ya? Que a veces roza el ridículo, ¿no? No, roza. Yo siempre decía en el asunto del País Vasco, yo he llevado escolta policial durante 12 años, y entonces siempre decía que si no fuera por este drama de la falta de libertad absoluta, no solo para algunos de nosotros, sino para muchos, para hablar con tranquilidad más allá de las fronteras de su propio domicilio, si no fuera por eso, y por el drama y por la sangre, sería una especie de gran cómic la situación del País Vasco, ¿no? Por las mentiras, por las falsedades, por el negar que es de día cuando pues no aparece la noche, cosas de estas que serían graciosas, ¿no? Y en el caso catalán ocurre lo mismo, las barbaridades que se escriben, las barbaridades que se dicen, pero que prenden. ¿Por qué prenden? Porque hay un tipo de personas que quieren manifestarse como singulares, y entonces les parece que esa singularidad hay que buscarla incluso a través de esas excentricidades o a través de esas mentiras que cualquier historiador debe inmediatamente develar, ¿no? Me llama la atención que usted diga un historiador. Bueno, el drama del Cataluña es que hay muchos historiadores subvencionados y hay escritores subvencionados que tienen la consigna clara de decir determinadas cosas siempre para construir la nación catalana. Quizá como expresión de lo que estamos hablando, expresión dramática para los historiadores, es la convocatoria de un congreso pagado con fondos públicos, que son fondos también de todos los españoles, habría que decir, no solo de fondos catalanes, de un congreso que se llama España contra Cataluña. Esto es dramático y nunca se había producido hasta ahora. Es decir, es que esto va a mucho más. España contra Cataluña. Y sabe usted, en el desglose de ponencias puestas a través de los siglos, fundamentalmente a través de los últimos siglos, teniendo como fecha fuerte 1714, la guerra de sucesión que tú has dicho, pues las ponencias del siglo XXI se llaman la apoteosis del expolio. Según este congreso ya nos conducen a la afirmación de que actualmente Cataluña está despojada, está arruinada por la ambición de la fiscalidad española. Bueno, algún político catalán ha dicho que una Cataluña independiente sería el motor económico de Europa. Eso lo han dicho. No, si dicen tales barbaridades que no sé, serían graciosas si efectivamente también en Cataluña hubiera mayor libertad, porque hay que recordar, yo como profesor universitario, que hay muchas voces silenciadas en Cataluña. Sí. O sea, no ha habido sangre, no ha habido terrorismo, pero sí ha habido y sigue habiendo pago por servicios prestados en honor de la causa catalana, silencios meditados y dramáticos para muchos que quisieran hablar y que no encuentran foros, de historiadores que quieren decir lo contrario de lo que dice el nacionalismo catalán. Y entonces habría que efectivamente recordar esa situación que se está produciendo en Cataluña de falta de libertad y de cómo muchos historiadores, magníficos historiadores, pues no pueden hablar porque no encuentran muchas veces foros, ¿no? La evolución de distintos periódicos que no tenían nada de catalanista y ahora lo tienen, cómo en conjunto la sociedad politizada al máximo y en esa línea pues está construyendo día a día la nación catalana. Pero ¿cree usted que no solo los políticos, porque es fácil culpar solo a los políticos, sino los políticos y el conjunto del resto de la sociedad del resto de España no ha podido dejar solo y abandonado a quienes no quieren ceder ante el nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco? Sí, bueno, que la responsabilidad, por supuesto, es de ellos, pero también es de la sociedad, como cuando hablamos de la corrupción. Denunciamos la corrupción en ciertos políticos, pero es que la sociedad española también es corrupta. Sí, es corrupta si cuando vamos a una tienda aceptamos esa pregunta con IVA, sin IVA. Y si cuando en un centro utilizamos el centro para hacer llamadas personales a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es decir, la sociedad es también corrupta, eso hay que considerarlo. Suelo poner ejemplos italianos. Berlusconi es corrupto porque la sociedad italiana también ha sido corrupta durante estos años, o no ha sido, ¿no? No vamos a entrar ahora en la definición política de la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso es así.
El problema es que hay un sector que no se expresa y que no denuncia, como tú dices, esta realidad que se da en España de impugnación de la idea de España. Y que se acepta, por eso digo, como dices tú muy bien, acepta tranquilamente. Es que es duro, es duro. Solo algunos osados podemos mantenernos un poco en el contracorriente, en el ir contracorriente. Es duro en Cataluña pues decir claramente pues que se siente español, pero habrá muchos más de los que lo dicen. Es duro decir y denunciar esa barbaridad educativa de que no se pueda educar un niño en español, ¿no? Pero pues claro, la sociedad también es fruto del miedo, del chantaje económico, del chantaje emocional. Por ejemplo, en el País Vasco se ha producido un fenómeno llamativo, ¿no? Que sectores no nacionalistas han incorporado pues toda la onomástica del nacionalismo, de los vasquistas, nombres que antes no se usaban en clases medias y en burguesía. Yo creo que la alta burguesía no ha caído en eso, en poner a sus hijos con nombres, diríamos, de piedra en vascuence o de pastor en vascuence, etcétera, etcétera. Pero ciertamente yo en mi época yo no creo que era por represión franquista, en mi época de joven o de niño, pocos compañeros de mi colegio llamaban a su padre Aita. Eso sí, en los que hablaban vascuence le llamaban. Ahora, llamativamente, ves como personas integradas hace poco en la sociedad vasca procedente de León o procedente de Andalucía, te llama la atención cómo utilizan enseguida esos nombres para sus hijos o para sus padres, no sé. Sí. Y bueno, ya solo para terminar, una última cuestión, porque hemos hablado de sociedad, pero vemos que hay un reto evidente nacionalista, aunque ahora Artur Mas parece que recule un poco por el momento lo del referéndum, pero plantea que para el 2016 algo habrá. También hay no se habla ahora del País Vasco, pero la realidad del País Vasco es que gobierna quien gobierna y puede gobernar en un futuro quien puede gobernar. ¿Está respondiendo el gobierno de Mariano Rajoy como es debido a los retos que plantean los gobiernos nacionalistas? A mí me parece que no, efectivamente que no. E incluso hablando de libros, voy a dar un dato. Habría que matizar cuál fue su expresión. Durante este verano, a los periodistas os gusta entrevistar a los políticos y decirles y preguntarles por qué libros están leyendo. Y entonces se le preguntaron a Mariano Rajoy y dijo que estaba leyendo, y no parecía que fue crítico con ese libro, un libro que yo no quiero mencionar aquí, escrito por un escritor nacionalista, no historiador profesional, mitómano y novelado, etcétera, etcétera. Y entonces él hacía propaganda ese libro, claro. Si la gente ve que el jefe de gobierno, ya apareció en todos los periódicos, está leyendo ese libro, bueno, pues yo en eso creo que tenía que ser mucho más cuidadoso. ¿Usted cree que Mas, por ejemplo, se le ocurriría decir que está leyendo un libro mío, por ejemplo, de historia de España? A ningún nacionalista se le ocurre. En eso cuidan mucho más. Quizá porque la democracia no es tan es más gris que la sociedad nacionalista, es más combativa, agresiva, etcétera. Pero yo creo que en eso tenían que tener mucho cuidado. Eso como un ejemplo. Y por supuesto, debían decir claramente que las naciones no se discuten. Si no es un problema de votos. ¿Usted cree que si los nacionalistas catalanes consiguen su nación y sus estructuras jurídicas nacionales, su independencia? Bueno, ya la misma palabra. ¿Usted cree que alguien puede ser independiente en Europa en el siglo XXI? Bueno, su secesión. ¿Usted cree que la van a poner a votación al cabo de 5 años porque la gente diga, no, las naciones no se discuten? ¿Usted cree que en Francia alguien discute la nación francesa? O en Inglaterra, la nación británica, o en Gran Bretaña. Pero es que esto ocurre en España, es decir. Y no hay que amenazarles, sino lo único que hay que decirles que nosotros también pensamos en una España que tiene que incorporar a Cataluña, porque si no, no sería España. No es muy fácil, es fácil decir, pero dramático para mí, que digan, no, que se vayan los catalanes, los vascos, etc. ¿Qué pasa con los que estamos allí, que nos sentimos profundamente españoles? Y además habría que reconocer y decir que España sería distinta, por supuesto, sin Cataluña. No podríamos hablar de España ya. Bueno, pues, don Fernando,
Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que podríamos seguir hablando horas y horas, pero bueno, incluso aunque no tengamos un límite excepto como la radio y la televisión, pero también en Internet los tiempos son importantes. Ah, no, por supuesto. El tiempo siempre es importante, sí, esté donde esté. Para hacerlo vivir, no para matar esa frase tan tremenda. Vamos a matar el tiempo. Bueno, ¿no? Ya solo nos resta recomendar a los espectadores que lean Tu rostro con la marea, una magnífica obra que, como decíamos, mezcla la ficción con la historia, con una historia de España bien contada. Muchísimas gracias y una vez más recomendamos su libro. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muchas gracias, porque Tu rostro con la marea empieza ya a navegar a través de estas aguas de vuestro medio tan importante, y muchas gracias porque la historia necesita de estos soportes para llegar al gran público, como yo he tratado de hacerlo con esta novela. Muchas gracias.